Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Hermanos, hemos estado en semanas anteriores hablando sobre, localizados en el Evangelio de San Mateo, en torno a al mar de Galilea, que si ustedes recuerdan, realmente yo diría que el nombre mar es simbólico, porque pues en realidad no es muy grande que digamos, es tan pequeño que de una orilla se alcanza a ver la otra orilla, y de hecho con bastante facilidad. No recuerdo muy bien, pero creo que sí se alcanzan a ver ahorita edificios de un lado a otro. Y tiene una característica particular de que es agua muy quieta, es agua muy tranquila. Entonces es suficientemente grande, yo creo que del tamaño del valle de nuestra ciudad, pero pues tampoco es como para que sea un gran lugar de tormentas y de huracanes, ¿verdad? Y si se fijan, aún así, hermanos, hemos estado hablando en torno de este espacio, especialmente hace 8 días que hablamos sobre la alimentación de los 5,000, ¿sí? Recordemos la situación emocional en la que está el Señor Jesús en este momento. Herodías acaba de asesinar a San Juan Bautista, y pues evidentemente el Señor está triste por el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero también por su primo, ¿verdad? Y sin mencionar que varios de sus discípulos pues habían sido en su momento discípulos de San Juan, decíamos hace 8 días. Entonces es un momento difícil, es un momento triste que el Señor había preferido pasar solo. Y no obstante, decíamos hace 8 días, pues la necesidad de la gente lo seguía. Qué bonita la frase, ¿verdad? De hace 8 días que dijo el Señor: traédmelos acá. Porque precisamente, hermanos, cuando todas nuestras situaciones de vida, cuando lo que estamos pasando, cuando lo que tenemos nosotros para ofrecer a nuestra familia no basta, qué importante es esto, ¿verdad? Aprender a traerlo al Señor. Y el Señor hace con lo poco mucho. El Señor hace que abunde lo que desde nuestra perspectiva es pequeño. Y comenzando en nuestro pasaje en esta mañana, en el versículo 22 hasta el 33, vemos la escena en la que Jesús despide a sus discípulos, en lo que el resto de la gente se va, y les dice que lo esperen al otro lado de la ribera. Podemos asumir y debemos pensar que pues había varios barcos en la costa de donde estaban ellos originalmente, y los discípulos pensaron que Jesús quizás iba a tomar alguna otra para cruzar. Entonces los manda primero y después dice que él iba a alcanzarlos, es lo que podemos asumir. No obstante, vean lo que dice el versículo 23, dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte.
y cuando llegó la noche estaba allí solo. Qué importante es este punto, hermanos, porque el Señor sigue seguramente atribulado en su corazón y como siempre hacía en sus momentos difíciles, subió al monte a orar. Subió al monte a enseñarnos a nosotros esta actitud que se debe tener, ¿verdad? En las situaciones difíciles de la vida. Un apartarse en oración, un resguardarse en las promesas del Señor ante el ruido de la vida. Y entonces el Señor nos enseña a nosotros, apartándose, dice que fue el monte, a orar aparte. Me parece interesante la nota que hace San Mateo en ese mismo versículo al final, dice, estaba allí solo. Piensen ustedes, hermanos, si toda la gente es de trabajo, nadie va a estar en la noche, especialmente en esta época, nadie va a estar en el monte, ni siquiera en la costa del mar. Todos los trabajadores agotados seguramente de su día, pues regresaban a sus casas. Ese era el punto, ¿se acuerdan, no? El problema de por qué alimentar a los 5,000, porque era ya tarde y la gente tenía que irse. Al grado que Jesús está solo. Lo que me ha llamado siempre la atención, hermanos, es que vamos a pensar que el Señor estuvo un cierto número de horas, tanto desde que despidió como hasta que terminó de orar en el monte, y los discípulos seguían en medio del mar de Galilea. Los discípulos seguían apenas cruzándolo. Siempre me he puesto cuando vi una de las barquitas que tenían allí al lado, en un depósito arqueológico, pues son unas barquitas como del tamaño de esta habitación, más o menos. Caben, son de tamaños, ¿verdad? Caben aproximadamente unas 15 personas. No son muy grandes, pero sí tienen relativa profundidad. Y siempre se me ha imaginado cómo los discípulos, de hecho me gusta cómo el arte, por ejemplo, de la imagen de hoy lo representa, cómo la barquita se supone que ya debió haber llegado a cierto punto y el agua no la deja. ¿Sí? La barquita va avanzando, pero dice el versículo 24 que estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario, y ese es el detalle. Al grado que vean más o menos hasta qué hora sucede todo, a medianoche, dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y hermanos, una de las cosas interesantes que hemos hablado en ocasiones cuando llegamos a este versículo es cómo cuando el Señor se muestra entre nosotros en estos momentos de vida, en estos momentos en los que pues un lago relativamente tranquilo en el que Él nos ha puesto se convierte en un mar que parece devorarnos, como cuando el Señor se presenta entre nosotros, pues lo último que pensamos es que sea Él. A mí me enoja mucho, por ejemplo, cuando los cristianos sí dicen que hablan, por ejemplo, de la buena suerte. ¿Sí? Qué buena suerte, qué afortunados somos, como si no supieran que es el Señor el que está delante de ellos. Y en lugar de, hoy no le dicen fantasma, ¿verdad? Pero le dicen ¿qué? Suerte. ¿Qué otra cosa le dicen? Conexiones, por ejemplo. O le dicen, incluso hay algunos que le llaman el famoso karma, que ni saben lo que es, pero ahí andan diciendo, ¿verdad? Cuando es al que tenemos enfrente es al Señor. Cuando el que interviene en nuestra vida es nuestro Dios. Cuando el que viene ante nosotros es Jesús y dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y una cosa interesante, hermanos, entonces en nuestra vida es, ¿qué sucede cuando en medio de este mar, cuando en medio de estas olas, el Señor se presenta entre nosotros?
Ya hemos hablado de lo importante, ¿verdad?, que es conocer la voz del Señor. Hablábamos hace unas semanas, recordarán ustedes, ¿no?, cuando estudiábamos en Filipenses el tema de la oración. ¿Cómo esperas aprender a distinguir o aprender a visualizar la silueta del Señor, en este caso la bendición de Dios en nuestra vida, si nunca pides por ella? ¿Cómo esperas aprender cómo es el Señor con su pueblo si no convives con su pueblo? ¿Se acuerdan que decíamos? Por eso la iglesia no es opcional. Por eso la vida en iglesia no es bueno, es que yo veo en línea, bueno, es que yo asisto digitalmente o lo que sea. No, es que eso así no funciona. ¿Cómo esperas aprender a distinguir la silueta del Señor si nada más lo ves cada que te da hambre? Por ejemplo, ¿cómo aprendes a distinguir la voz del Señor si la única vez que lo buscas es cuando estás enferma? Y no nos sorprende que pues evidentemente cuando el Señor viene en nuestras mini tormentas de vida, pues lo confundimos con algo más. Y en este sentido, hermanos, vean qué interesante la reacción de San Pedro en ese ímpetu característico que tenía siempre él. Dice, Señor, si eres tú, versículo 28, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Hermanos, hay una situación en nuestra vida cuando aprendemos a vivir en esta relación con nuestro Dios, cuando aprendemos de verdad, después de un cierto tiempo, a caminar con Él. Miren, a lo mejor parece intrascendente y cosas de niños, pero hay una razón por la que oramos antes de comer, de cada comida. Hay una razón por la que oramos al despertar y al dormir. Hay una razón por la que apartamos el domingo. Hay una razón por la que apartamos los tiempos que ofrece la iglesia para el estudio, y se supone que hay una razón por la que apartamos un tiempo para orar, independientemente de estos usos y costumbres que ya hemos dicho. Y es que en nosotros, hermanos, poco a poco vaya sucediendo lo que el Señor hizo posible en esa noche en la persona de San Pedro. ¿Por qué, hermanos? Miren, es bien fácil empezar a adorar a San Pedro en este pasaje, ¿verdad? Es que tenía mucha fe, es que era el más, ¿cómo le podemos decir? El más valiente, es que era el más fuerte de todos los discípulos, no sé, el que conocía más a Jesús, el que estaba dispuesto, como él decía siempre, ¿verdad?, a morir por Jesús. Y si ustedes se acuerdan, más o menos ese es lo opuesto a lo que San Pedro siempre fue en toda la historia de los evangelios, ¿sí o no? Lo suficientemente inestable como para que primero le dijeran roca y después le dijeran diablo. ¿Qué sucede entonces en la vida de San Pedro? Dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Qué fácil, ¿verdad? Es decir, hay que ser como San Pedro, hay que tener la fe de San Pedro, hay que tener, no sé, el ímpetu, ¿no? El valor, el coraje. Y una de las cosas que me llama la atención, y lo escuchaba hay un psicólogo muy importante canadiense que retoma varios pasajes de la Biblia y y nos da un perfilaje muy, muy breve de San Pedro, y como que por qué él dijo, Señor, si eres tú, manda a que yo vaya. No sé si ustedes han notado que hay personas que ante las situaciones tensas mejor se avientan a por ello. En lugar de tratar de huir, o en lugar de tratar de procesarlo de forma diferente, ¿qué es lo que hacen? Inmediatamente se lanzan para que lo que va a hacer que sea. No me acuerdo el nombre que le da a este tipo de reacciones, este psicólogo que les digo, pero me llamó la atención eso, ¿no? De hecho, por cierto, es triste verlo, pero hay veces que personas, por ejemplo, en las Torres Gemelas, no sé si han visto los documentales, muchas personas comenzaron a lanzarse al vacío y ni siquiera el fuego había llegado a sus pisos. ¿Y por qué fue? Pues precisamente por esto, ¿no? Es la manera en la que el cuerpo se defiende a sí mismo, mejor lanzándose de una vez para evitar mayor estrés.
Entonces imagínense si consideráramos esa interpretación de este hombre como cierta, pues entonces no estamos hablando de un acto de fe y ese es un problema. Estamos hablando quizás de un acto de miedo, de un impulso, pues no sé, de supervivencia, lo que sea. Lo que sí, hermanos, no podemos explicar es cómo le hizo este hombre por las motivaciones que haya tenido en su corazón para hacer lo que dice el versículo 30. El versículo 29 allí mismo, perdón, dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y ese, hermanos, es el detalle que nos interesa siempre, siempre que estudiamos la reacción de los hijos de Dios a su voz. No nos interesa el corazón de las personas que van hacia Él, sino lo que sucede cuando esas vidas, cuando esas personas, cuando esos individuos avanzan hacia el Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Pues porque cuando lo hacen, no lo hacen en los términos o capacidades propias. Ojalá ese fuera el caso y no es así. Sino lo hacen en los términos y en lo que la palabra de Dios los capacita para hacerlo. Y eso es lo más increíble, hermanos, de la palabra de Dios. Yo a mis alumnos, cuando estudiamos la historia de Éxodo, cuando hablamos de los siglos que estuvieron los israelitas en Egipto, y analizamos una de las cancioncitas de una de las películas más famosas de ello, les digo, si tú crees que el punto era la fe que tuvieron ellos para salir de Egipto, como por qué tardarse 400 años en un lugar de esclavitud, ¿no? Fíjense, hermanos, si la fe de San Pedro fue lo que lo lanzó fuera del barco, asumiendo que no fue su terror, lo que ustedes quieran, como que por qué no hizo eso él y sus compañeros para atravesar el resto del mar de Galilea en lo que el barco ahí lo dejaban, ¿verdad? ¿Por qué no simplemente nosotros nos bajamos de nuestra barca y empezamos a caminar en medio del mar? ¿Por qué no lo hacemos? Pues por un simple detalle, hermanos, que no podemos. ¿Por qué Israel se tardó tantos siglos en Egipto? Pues porque no podían liberarse. Y hermanos, lo más interesante para los que, para ahora que hemos estado estudiando, ¿se acuerdan, no? También la trascendencia de las aguas. No sabemos qué tanta carga pagana tendrían en sus vidas los discípulos, pero lo que sí sabemos es que en el Medio Oriente toda referencia al mar, al agua, a las tormentas, al propio Baal, por cierto, el dios de la tormenta, era que un monstruo devorador. De hecho, la palabra en hebreo para muerte era Mot, que era el nombre del dios del mar que devoraba gente. Así se decía muerte. Mot, el nombre de un monstruo que devoraba gente. ¿Y qué está haciendo, hermano? San Pedro está caminando sobre las aguas. Y hermanos, fíjense cómo es este punto al que la palabra de Dios siempre nos quiere llevar. Fíjense, hermanos, este es el punto esencial de toda nuestra formación cristiana. ¿Cómo le vas a hacer tú cuando el monstruo devora almas? Cuando el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, venga y toca tu puerta. ¿Qué va a pasar cuando estás en un momento de crisis? Cuando estás hundiéndote en la realidad de tu circunstancia humana y lo único que tienes es tu carácter, es tu, pues no sé, tu entereza, tu fortaleza personal, tu madurez emocional, inteligencia emocional, como le dicen, y aún así no sea suficiente. Qué triste, hermanos. Ayer, estábamos pasando por ese puente de ahora de aquí de la ciudad que se está haciendo más famoso. Qué triste que un oficial tuvo que hacerlo famoso y ahora parece ser que ya es tendencia. Ya van como 4 o 5.
Hermanos, lo que cambia la vida del cristiano, lo que cambia nuestra vida humana, es cuando el Señor dice, ven. Ven. ¿Y saben qué es lo hermoso de que el Señor nos dice, ven? Que en lugar de que nosotros vayamos como si ese fuera el énfasis de su palabra, ¿cuál es lo importante, hermanos, de que el Señor nos dice, ven? Que Él ya vino para extender su mano y sujetarte cuando demuestres lo que de verdad eres. Dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo San Pedro, ¿verdad? Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame, porque soy un niño de 5 años que no he vivido toda mi vida nadando en el mar de Galilea. Porque cuando el Señor, hermanos, nos habla sobre las aguas de la muerte, cuando el Señor, cuando nuestra vida peligra, cuando nuestra estabilidad se tambalea, cuando nuestra propia existencia humana está al filo del vacío, o cuando incluso, hermanos, como San Pedro, nos estamos hundiendo en los vasos de agua en los que tenemos nuestras crisis, cuando el Señor nos dice, ven, cuando su voz entre las aguas dice, ven, es porque Él está allí. Qué hermoso, hermanos. Hace muchos años yo recuerdo un pasaje, un sermón sobre el Salmo 23. Y el pastor me daba risa cómo le hacía. Muchos se imaginan a Dios al final del túnel, al final del mar, gritándole a los que vienen caminando, ándale, tú puedes, échale ganas y todo eso. Yo aquí te espero, te estoy echando porras. Y decía él como si fueras el mejor equipo de fútbol al que el que merece los mejores vítores. No, hermanos, ¿qué es lo que decía él? ¿Qué es lo que hace el Señor? Porque el pasaje era, aunque ande en valle de sombra de muerte. Dice el Salmo 23, ¿recuerdan? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Y qué es ese estar ahí? Hermanos, cuando el Señor nos dice, ven, cuando el Señor dice, ven a mí, es porque Él ya está allí. Porque Él ya vino, porque Él ya caminó sobre las aguas y porque Él está a unos cuantos centímetros de extender su mano y asirnos a Él. Y hermanos, esta es la fe cristiana, que cuando el Señor nos habla en nuestra vida, en nuestro día a día, pero también el Señor cuando nos llame a su presencia, qué hermoso va a ser, ¿verdad? Cuando el Señor nos llame, ven a mí, como el himno que cantamos en Navidad, ¿se acuerdan? Sea en el lecho de muerte o sea en el día postrero, cuando el Señor nos llame y nos diga, ven a mí, es porque Él ya caminó sobre las aguas, Él ya venció al monstruo devorar personas, Él ya venció a la muerte con poder, ya se levantó sobre ella y ya caminó por encima de ella. Y hermanos, esa es nuestra experiencia y nuestra expectativa como cristianos, que cuando el Señor nos diga, ven, es porque Él ya ha venido a nosotros y nos ha salvado. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tu Hijo ha venido a nosotros, Señor, porque tu Hijo se encarnó y habitó entre nosotros y vimos su gloria como unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Ayúdanos, Señor, a ir a Él, habiéndose Él acercado a nosotros. Ayúdanos a caminar en los problemas reales de vida, Señor, también en los pequeños vasos de agua en los que nos ahogamos. Señor, ayúdanos a avanzar, ayúdanos a caminar, y que sea tu palabra, Señor, la que nos capacite para hacer lo imposible, para hacer cosas extraordinarias. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.